Buenas, bienvenidos al canal. En el día de hoy abordaremos el estudio del tipo penal de genocidio. De esta manera complementamos el análisis que hemos venido haciendo de otras conductas a través de las cuales se procura la protección del bien jurídico de la vida y la integridad personal. Habíamos analizado en este canal los tipos penales de homicidio y también de lesiones personales, los cuales pueden consultar remitiéndose a la lista de penal especial. Antes de entrar a analizar este tipo penal, los invito a suscribirse al canal a efectos de que la comunidad pueda crecer, recordando siempre que la finalidad de este canal es netamente académica para el estudio de temas penales. Sin más preámbulos, entonces arranquemos con el estudio de este tipo penal. Lo primero que hay que decir es que el genocidio no siempre fue un tipo penal. El genocidio existió más como una conducta que ha venido acompañando a la humanidad a través de su historia, en tanto que podríamos decir que la historia de la humanidad es la historia de los genocidios de la humanidad lamentablemente frente a otros pueblos, es decir, el comportamiento de exterminio de poblaciones por razones de credo, por razones políticas, por razones religiosas, por razones raciales, es algo que es un común denominador de muchos pueblos que conforman a la humanidad. No más es echar un vistazo a, por ejemplo, la Biblia y vamos a encontrar que conductas genocidas han existido desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad incluso hasta el presente. Entonces, la idea de convertir esta conducta en elevarla a un tipo penal, que es a lo que a nosotros nos interesa, solamente esas ideas empiezan a tener fuerza en el siglo XX, pero retoman mucha con mayor particularidad a mediados del siglo. ¿Y por qué a mediados del siglo se va a dar esta preocupación de convertir la conducta de exterminio en un tipo penal autónomo? Eso se va a dar por el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que sucedieron en particular por el régimen nazi. Así vemos, aquí lo señalamos, que los crímenes del nazismo y demás regímenes totalitarios hizo evidente la falta de un tipo penal que recogiera el profundo contenido de justicia implicado en el exterminio de grupos humanos identificados por nexos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Entonces, el nazismo y todos los crímenes que provocaron los regímenes totalitarios que surgieron a comienzos del siglo XX y en particular el daño que causaron a mediados del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial lleva a considerar ya con mucha seriedad la idea de tipificar el tipo penal de genocidio. Pero también esto sucedió porque el modelo del Estado que existía en ese momento, en particular en Europa, el modelo del Estado legal de derecho, no va a servir para frenar el avance o el surgimiento de estos regímenes totalitarios. Así vemos, por ejemplo, que en 1922 Mussolini sitia el Parlamento italiano. Es decir, el Estado legal no impide que Mussolini sitie al Parlamento y se declare Duce de Italia. Y también vamos a ver algo muy similar en 1930 y 1932 cuando suceden las elecciones parlamentarias en Alemania, que va a llevar a que estas personas, básicamente siguiendo las vías legales, las vías democráticas, se instauren regímenes totalitarios, regímenes que llegaron a ser genocidas, y esto muestra que el modelo legal del Estado que existía no impidió a que se impusiera la dictadura de mayorías. Pero después de la Segunda Guerra Mundial va a surgir el Estado constitucional y en serio se empieza a procurar que se debe crear un tipo penal autónomo que castigue las conductas genocidas que busquen el exterminio de grupos por sus condiciones religiosas, por sus condiciones políticas, por sus condiciones étnicas, raciales, entre otras. Entonces, vemos que el delito de genocidio surge como respuesta a los intentos del exterminio a ciertos grupos étnicos y religiosos como los judíos, testigos de Jehová, los gitanos, y sus antecedentes se remontan, en este caso particular, la idea de convertir la conducta genocida en un tipo penal, a los tratados que hizo el jurista polaco Rafael Leski, quien a comienzos del siglo XX denunció el genocidio armenio, que sucedió entre 1915 y 1917. Aquí vamos a ver una imagen de Rafael Leski, este jurista polaco, que fue uno de los primeros que teorizó en la necesidad de tipificar esta conducta y elevarla a ser un tipo penal.
Aquí vemos unas imágenes del genocidio de Armenia, bastante cruentas, que se cree actualmente que al exterminio o a la muerte de cerca de 1 millón de personas. Entonces, vemos ahora que la tipificación internacional de genocidio solamente se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, después de esos acontecimientos atroces. No porque solamente sucedieron en ese siglo, como les vengo anunciando. Las conductas genocidas básicamente han acompañado la historia de la humanidad. Pero la conciencia de elevar el tipo penal de genocidio la conducta penal de genocidio a un tipo penal solamente se va a dar en concreto después de la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento del Estado constitucional. Entonces, respecto a la tipificación internacional tenemos lo siguiente. En 1946 las Naciones Unidas adopta la resolución 96 del 11 de diciembre que declara el genocidio como delito de derecho internacional. En la resolución 260 del 9 de diciembre de 1948 se crea la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Es decir, entre 1946 y 1948, 2 años, se va a crear ya las primeras rasgos de la tipificación del tipo penal de genocidio. Veamos ahora que se tipifica la conducta en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Aquí vemos el logo de la Corte Penal Internacional y vamos a ver a continuación cómo quedó esa tipificación internacional de la conducta del genocidio. Veamos a continuación. Y fíjense que es muy importante tener en cuenta esta tipificación que se da en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto que esta tipificación va a servir de modelo para la tipificación que se va a dar en otros países que empiezan a recoger esta convención para la prevención y sanción del genocidio. Básicamente, los distintos países de Latinoamérica, entre esos Colombia, van a reproducir esta tipificación en los respectivos códigos penales de cada país, en particular en Colombia, y cada una de estas conductas. En algunos casos se van a ampliar la protección. Pero veamos qué dice el Estatuto de Roma en el artículo 6. Se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ya desde aquí, en esta primera parte de la tipificación del tipo penal de genocidio, vamos a ver algunas características que nos van a servir a identificar cuándo estamos en presencia de este tipo penal. Y vemos aquí que se exige que la conducta genocida será tal en la medida que exista la intención de destruir total o parcialmente a quienes, a unos sujetos pasivos que son grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Es muy importante tener en cuenta eso, la intención de quien ejecuta la conducta genocida, para entender que sí estamos en presencia de este tipo penal. Y lo importante aquí es identificar la intención del sujeto agente, intención de destruir total o parcialmente. Entonces, esta primera tipificación va a servir de base, como se los vengo señalando, o va a ser recogida por las distintas legislaciones de muchos países en Latinoamérica, en particular Colombia. Lo vamos a ver a continuación. Veamos, tipificación en Colombia. En Colombia fue aprobada la convención mediante la ley 28 de 1959. Sin embargo, su tipificación solo se introdujo por medio del artículo primero de la ley 589 del 2000, siendo luego reproducida por el nuevo Código Penal, ley 599 del año 2000. Es decir, solamente se va a entrar a tipificar concretamente la conducta genocida ya entrando el año 2000, es decir, bastante tiempo después de la creación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Pero podríamos decirnos, bueno, ¿y qué pasó entre finales de la Segunda Guerra Mundial y cuando se introduce la tipificación ya en el Código Penal colombiano? ¿Había alguna desprotección frente a las conductas genocidas que se podrían haber desarrollado en el país? Pues la respuesta la vamos a ver a continuación. Las reglas contenidas en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio son de jus cogens, por lo que en teoría pueden aplicarse independientemente si son ratificadas. Es decir, aun cuando en Colombia se ratificó la Convención ya con el código, con la ley 589 y posteriormente con la ley 599, no por ello podemos decir que había una desprotección frente a conductas de carácter genocidas, en tanto que la convención, como quiera que es una normatividad de derecho internacional que previene delitos contra la humanidad, hace parte del jus cogens. Entonces, en teoría, podrían aplicarse.
pero sí hay que tener en cuenta que la tipificación concreta solamente se dio con estas leyes que aquí hemos venido mencionando para el caso particular de Colombia. Fundamento constitucional de genocidio, o sea, ¿por qué se protege? Y desde el punto de vista constitucional, ¿por qué surge la necesidad de que exista un tipo penal de genocidio en nuestra legislación? Veamos. El fundamento para la tipificación del genocidio se encuentra en el artículo 1, superior en cuanto define a Colombia como un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria de carácter pluralista. Es decir, la idea de que Colombia es un Estado pluralista, con carácter pluralista, va a significar también la protección de minorías religiosas, étnicas, raciales e incluso de movimientos políticos en lo que respecta a nuestro país, lo cual es una innovación que vamos adelante vamos a estudiar un poco más a detalle. Veamos el artículo 7, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. El 8, que obliga al Estado y a las personas a proteger las riquezas culturales de la nación. El 19, que consagra la libertad de culto. El 40, que consagra el derecho de todo ciudadano a construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas. El 70, que dispone que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y que el Estado reconoce la igualdad y la dignidad de todos los que conviven en el país. Este es el fundamento normativo que da lugar a que se debe tener una conducta que procure la protección de las minorías identificadas por sus nexos raciales, étnicos, políticos, religiosos, en el caso particular de Colombia. Veamos ahora, hablemos un poco sobre la naturaleza del bien jurídico en el genocidio. El bien jurídico protegido, como lo hemos venido anunciando desde el comienzo, es la vida y la integridad personal. Sobre este bien jurídico hacen parte conductas como el homicidio, las lesiones personales, pero también el genocidio. Pero tenemos que entender cómo se debe comprender este bien jurídico en relación al genocidio. Y para tales efectos debemos hacer esta siguiente precisión. El bien jurídico protegido no es de naturaleza individual. Si bien el bien jurídico, aclaro, es el de la vida y la integridad personal, hay que entender que la tutela del bien jurídico se debe entender a partir de un análisis colectivo, porque recuérdese que la protección que se está dispensando con este tipo penal es sobre poblaciones identificadas por nexos nacionales, étnicos, raciales, religiosos y políticos. Entonces, veamos. Por ende, lo que es objeto de protección es la vida física del grupo en cuanto tal y de sus integrantes, pero no como individuo, sino en cuanto a miembros del grupo. Cuando se protege la vida de las personas en su forma individual, pues para eso hacemos uso del tipo penal de homicidio. Pero cuando se protege la existencia de grupos por su naturaleza religiosa, étnica, racial o política, ahí vamos a hablar de otro tipo penal. Vamos a hablar de tipo penal de genocidio. Por lo tanto, fíjense que el análisis que se hace o la protección que se hace es supraindividual, va más allá del individuo. Lo vamos a ver a continuación. Tipo objetivo. En el caso colombiano, el tipo objetivo está consagrado en el artículo 101 y dice de esta manera: el que con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, que, veamos esta parte tachada en rojo, que actúe dentro del marco de la ley por razones de su pertenencia al mismo, ocasionará la muerte de su miembro e incurrirá en prisión. Esta es la forma como se encuentra recogido el tipo penal de genocidio en la legislación colombiana. Y aquí vamos a ver que guarda mucha semejanza como en la forma como viene estatuido este tipo penal en el Estatuto de Roma, que lo mencionamos hace unos minutos. Fíjense que los grupos básicamente son los mismos, grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos, pero en el caso colombiano se introduce a los grupos políticos. Y luego vamos a ver la fundamentación de por qué en Colombia se protege a los grupos políticos como grupos o como sujetos pasivos del tipo penal de genocidio. Entonces, la finalidad o la conducta que prevé el tipo penal es destruir total o parcialmente, con la finalidad de darle fin total o parcial a estos grupos aquí mencionados. Ahora, esta parte que se encuentra aquí en rojo, que se encuentra tachada, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-177 del año 2001, magistrado ponente Fabio Morón Díaz.
Veamos algunas razones de por qué esta parte aquí se tachó como inexequible. Aquí citamos la sentencia. Veamos, la primera razón por la cual la Corte Constitucional consideró que se debía declarar inexequible esa parte tachada, volvamos sobre ella un momento para tenerla muy presente, esta parte aquí que dice actúe dentro del marco de la ley. Las razones que llevó a la Corte a tacharla, básicamente la sentencia la podríamos resumir en tres. La primera es que con esa condición de que solamente serán sujetos pasivos del tipo penal de genocidio aquellos que actúen dentro del marco de la ley, se estaba restringiendo el marco de protección que debe dispensarse con el tipo penal de genocidio. Recordemos nosotros que a nivel internacional no se condiciona la protección de estos grupos a que actúen por dentro o por fuera de la ley. Entonces, en Colombia se introdujo por parte del legislador esa pequeña condición, pero como vemos fue declarada inconstitucional. Y la Corte señala que esa cláusula ahí introducida restringe la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de las personas, al concederla únicamente en tanto y siempre y cuando la conducta atentatoria recaiga sobre un miembro de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del margen de la ley. Por tanto, condicionar la protección a estos grupos a que actúen dentro del marco de la ley está dejando por fuera a otros grupos que incluso actuando por fuera de la ley podrían ser también sujetos pasivos de conductas genocidas. Y eso sería atentatorio de sus derechos a la igualdad, pero también sería desconocer los tratados y convenios internacionales que codifican el genocidio, que como vimos en un principio no están condicionando la tipificación del genocidio respecto a que los grupos estén o no actuando dentro del marco de la ley. Veamos otra de las razones. La frase actúe dentro del marco de la ley pretende fundamentarse en un criterio que carece de precisión y claridad. En las razones que dieron los legisladores para la creación o la introducción de esta frase como condición para la protección de los grupos religiosos, raciales, políticos, étnicos y que debían actuar dentro del marco de la ley, no se precisaron unos motivos claros que llevaran a considerar por parte de la Corte Constitucional que debía mantenerse dicha condición. Y al tener en cuenta que era un ingrediente normativo bastante ambiguo que dificultaba la posibilidad de la adecuación punitiva del tipo de genocidio, es otra de las razones que conlleva a la Corte a declarar la inexequibilidad de esta frase. Veamos otra razón, por último. Y aquí vemos que la frase es inaceptable por cuanto riñe abiertamente con los principios y valores que inspiran la Constitución del 91, que es la Constitución colombiana, porque desconoce en forma flagrante las garantías de respeto irrestricto de los derechos a la vida y a la integridad personal que deben reconocerse por igual a todas las personas, ya que respecto de todos los seres humanos tienen el mismo valor. Es decir, la protección que se debe dispensar con la conducta de genocidio va a darse independientemente si los grupos sobre los cuales se pretende su protección actúan dentro o por fuera de la ley. Esa condición no está en el derecho internacional y la Corte Constitucional previno para que no estuviera en la legislación colombiana, declarando esa partecita que tachamos en rojo hace un momento como inexequible. Sigamos entonces. Sujeto activo del tipo penal de genocidio. ¿Quiénes son los sujetos? El sujeto activo o quiénes podrían ser los sujetos activos de la conducta de genocidio. Veamos. El sujeto activo es indeterminado, es decir, no existe ninguna situación particular o una cualificación para saber quién es el sujeto activo de la conducta genocida. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunas circunstancias. Veamos. Se considera por la doctrina que es imposible que una persona concurra las particulares circunstancias que se requieren para promover la eliminación de grupos humanos identificados por nexos de nacionalidad, etnia, raza, religión o política. Es decir, una sola persona difícilmente va a cometer estas conductas genocidas, por lo que se parte de la idea que detrás de las conductas genocidas siempre hay una organización. Es decir, no se trata de algo que pueda cometer una sola persona. Entonces, aun cuando el sujeto activo es indeterminado, pues la regla general o digamos que los acontecimientos históricos nos muestran que detrás de los genocidios siempre hay agrupaciones o incluso estados vinculados en cometer este tipo de conductas. Y aquí decimos, un cometido de tal envergadura, es decir, la conducta genocida, requiere una connivencia de voluntades y de logística que no están al alcance de un solo ser humano.
Veamos lo siguiente. Por tanto, se requiere la confluencia de varias personas que concurran en la configuración del plan de exterminio. La jurisprudencia internacional exige que los actos genocidas formen parte de una política de Estado o de una organización política. Recuerden ustedes que el génesis de la consideración del genocidio como una conducta punible se da en el marco del derecho internacional y se da después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Y fueron estados, por ejemplo, la Alemania nazi como estado que llevó a cabo holocaustos que provocaron la muerte de millones de personas, entre esos la comunidad judía. Se parte de la idea que se afectó o llegaron a asesinar a cerca de 8 millones de judíos en los campos de concentración. ¿Y quién fue el sujeto activo de la conducta? Pues fue la organización estatal liderada por los miembros del Partido Nacional Socialista de Alemania. Aquí vemos en esta gráfica varias personas, unas personas que han sido tachadas como genocidas, y veamos de quién se trata. Vemos a Leopoldo de Bélgica, lamentablemente reconocido o penosamente reconocido por lo que se conoce como los grandes conductas genocidas que se dieron en el Congo belga. Vemos también a Enver Pasha, también uno de los grandes impulsores de lo que sería el genocidio de Armenia. Vemos a Adolf Hitler, creo que sobrarían las palabras sobre lo que ha hecho este señor. Vemos también a Joseph Stalin, también acusado de conductas genocidas dentro de su propio país y también en sus vecinos, los países que eran satélites de la Unión Soviética. Vemos a John Kambanda, este señor fue condenado por crímenes de lesa humanidad al ser un líder o al provocar un genocidio en Ruanda. Fue declarado genocida y condenado por otros delitos de lesa humanidad por un tribunal para Ruanda, un tribunal penal internacional para Ruanda. También vemos a Pol Pot, que se salvó de ser enjuiciado por la conducta genocida porque previo a ser entregado a un tribunal internacional para ser juzgado, al parecer murió de un infarto. Y vemos por último a Karanci, que es un líder serbio-bosnio que fue condenado por un tribunal penal internacional para Yugoslavia. Esta ilustración que vemos acá, y que se las coloco simplemente para mostrar que detrás de las conductas genocidas no solamente hay personas, sino que hay organizaciones, hay ejércitos o incluso hay estados, la tomé de una revista que se encuentra en la número 37, se llama Muy Historia, Grandes Crímenes y Criminales. Aquí les dejo el link, lo voy a dejar en la descripción si quieren acceder al artículo muy conveniente que habla sobre estos sujetos y también sobre la conducta genocida. Aquí pueden encontrar esta ilustración que la tomé de ahí. Entonces, sujetos pasivos de genocidio. Sigamos con el análisis. Tenemos el sujeto pasivo del genocidio, como ya lo hemos venido mencionando de forma tangencial, es el grupo. El grupo considerado de forma colectiva. El grupo, al ser el titular del bien jurídico protegido, así las cosas, es irrelevante que la conducta se cometa sobre muchos o varios de sus miembros o sobre un solo de ellos, porque por cuanto más allá del número de personas sobre las que recayera la acción injusta, es el derecho a la existencia del grupo humano lo que se vulnera o pone en peligro. Así vemos que el grupo, al ser el sujeto pasivo, lo que se debe tener en cuenta cuando hablamos del grupo, es decir, nos referimos a los grupos nacionales, étnicos, religiosos, políticos, en el caso colombiano, tenemos que tener en cuenta a estos grupos desde el punto de vista que su protección se dispensa como grupo, es decir, no de forma individual, sino de forma supraindividual. Entonces, lo que debemos tener siempre presente es que respecto a sujeto pasivo de la conducta, al ser el grupo, es que lo que aquí se está protegiendo es el derecho a la existencia del grupo como un grupo humano, es decir, no de forma individual, sino la protección como grupo, por sus nexos de nacionalidad, etnia, raza o religión, tal cual se hizo la tipificación internacional en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, y en el caso particular de Colombia se introdujo a otro grupo, que son los grupos políticos. Sigamos entonces. Grupos como sujetos pasivos. Veamos el primer grupo. Grupos nacionales.
Personas que comportan un vínculo jurídico basado en la ciudadanía común, por tanto constituyen una sociedad integrada por el territorio que ocupa, por sus orígenes, sus costumbres y sus idiomas. Ejemplo, israelíes, los colombianos, venezolanos, alemanes, franceses, kurdos. Aquí menciono a los kurdos porque aun cuando los kurdos no tienen un territorio como tal reconocido por la comunidad internacional, lo cierto es que se considera que los kurdos hacen parte de una nación, la nación kurda, y por lo tanto podrían llegar a ser sujetos de protección cuando se cometa la conducta genocida. Es decir, no necesariamente los grupos nacionales tienen que tener un territorio definido. La regla general es que así sea. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre los israelíes, los colombianos, venezolanos, alemanes, franceses, etcétera, etcétera. Pero pueden presentarse casos de grupos nacionales que no necesariamente tengan un territorio reconocido y pueden aún así llegar a ser sujetos pasivos de la conducta de genocidio. Aquí vemos a unas imágenes tomados de las fotos de AFP, donde ejemplificamos un poco esto de los grupos nacionales y a qué nos referimos cuando hablamos de ello. Veamos ahora grupos raciales. Personas con caracteres constantes que se manifiestan en el tiempo y que presentan características físicas, biológicas o fenotípicas transmitidas genéticamente. Los grupos raciales también es sujeto pasivo de la conducta de genocidio. Pero aquí hay que decir algo muy puntual. La palabra racial o raza está fuertemente cuestionada desde el descubrimiento del genoma humano. ¿Por qué? Porque científicamente ya existe la conclusión de que raza solamente una, y es la raza humana. Por tanto, no es antropológicamente correcto hablar de que existe una raza negra, indígena, blanca o amarilla, cuando lo cierto es que la raza humana, genéticamente hablando, es solamente una, es la raza humana. Por eso, lo correcto o lo que se ha querido decir que debe ser el sujeto pasivo que se debe proteger con el genocidio, no tanto son los grupos raciales, sino los grupos étnicos. Los grupos étnicos. Lo cierto es que tanto en la tipificación internacional como en la tipificación nacional, en el caso en particular de Colombia, se protege o se habla tanto de grupos raciales como de grupos étnicos. Simplemente que les hago esta advertencia para indicar que esta palabra grupo racial es bastante cuestionado por lo que es bastante criticado por lo que les he mencionado hace un momento. Ahora, ¿qué entendemos por grupos étnicos? Es un grupo humano con historia en común, vínculos con un mismo territorio, con características culturales que se han originado con el transcurrir del tiempo y que en muchos casos se han obtenido en condiciones de aislamiento. Pueden tener creencias subjetivas de una procedencia común. Ejemplos, aquí mencionamos a los judíos, túrquicos, armenios, amerindios, iranios, eslavos, helénicos, indoeuropeos, árabes, etc. Es decir, como sujeto pasivo del tipo penal de genocidio, lo correcto sería hablar de grupos étnicos antes de hablar de grupos raciales. Hay una crítica por parte de la UNESCO buscando que se excluya la palabra racial y que solamente se mantenga el grupo étnico. Sigamos entonces. Esta ilustración quiero aclarar que la tomé, este dibujo que ven acá, lo tomé de esta revista Ciencia, y se encuentra en este link, el cual dejaré junto con las demás imágenes en la descripción de este video. Sigamos. Grupos religiosos. Los grupos religiosos es el que está identificado por las creencias religiosas de sus miembros. Por ejemplo, católicos, cristianos, judíos, maometanos. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿En los grupos religiosos cabrían los ateos? ¿Podríamos considerar a los ateos como pertenecientes a los grupos religiosos y por tanto sujetos pasivos del tipo penal de genocidio? Es decir, una conducta que busca la destrucción de un grupo caracterizado porque son ateos. ¿Podríamos considerar eso una conducta genocida? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los grupos o los ateos no pueden considerarse un grupo religioso. Los grupos religiosos, pues como vemos, tienen unos rituales, tienen unas tradiciones, tienen unos comunes denominadores basados en creencias metafísicas, y lo cual no cabría en lo que se podría considerar que son los ateos. Entonces los ateos no estarían aquí incluidos como grupo religioso. Esta imagen la tomé de esta página, aquí la señalo, también será mencionada en la descripción del video. Grupos políticos como sujetos pasivos del tipo penal de genocidio. Están protegidos en Colombia y se trata de partidos o movimientos políticos. ¿Deben ser grupos políticos legalmente constituidos? Nos preguntamos. No necesariamente.
Los grupos políticos es una ampliación de la protección que se dio en nuestra legislación precisamente por nuestra historia. En el caso particular de Colombia, pues lo cierto es que lamentablemente somos un país que ha tenido varias sanciones, varias condenas a nivel internacional porque se han presentado conductas que han llevado al exterminio o al asesinato de muchos movimientos políticos. Hay un ejemplo claro en Colombia que es el ejemplo de la Unión Patriótica y bueno, todos estos eventos o toda esta política de exterminio frente a grupos políticos ha llevado a considerar que se debe incluir en la legislación colombiana también como un grupo que merece protección a los grupos políticos. Pero lo cierto es que no se exige que se traten de grupos legalmente constituidos. ¿Por qué? Porque esa condición, como lo mencionamos hace un momento, fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional. Ahora, a nivel internacional, los grupos políticos no están sometidos a esa protección. Aquí ponemos unas imágenes para ilustrar la diversidad que representan los grupos políticos y por lo tanto la necesidad de su protección tanto a nivel internacional como a nivel local. En el caso colombiano, repito, sí están los grupos políticos como sujetos pasivos. Grupo político, sentencia C-177 del 2000. Aquí en esta sentencia se van a plantear algunos argumentos que llevaron a considerar a la Corte de que sí se debía mantener a los grupos políticos como sujetos pasivos de la conducta de genocidio. Esta controversia se generó porque a nivel internacional, como les he mencionado en su momento, no está introducido los grupos políticos como sujetos pasivos, pero sí en Colombia. Y el hecho de que en Colombia sí se haya introducido, pues es un plus, es algo que suma pero no resta. Y aquí la Corte Constitucional lo dice con claridad. Ningún reparo puede formularse a la ampliación que de la protección del genocidio se da a los grupos políticos. Y aquí saltamos acá. No hay óbice para que las legislaciones nacionales adopten un concepto más amplio de genocidio, siempre y cuando se conserve la esencia de este crimen, que consiste en la destrucción sistemática y deliberada de un grupo humano que tenga una identidad definida, y es indudable que un grupo político la tiene. Entonces, esta es la justificación de por qué en Colombia los grupos políticos se siguen manteniendo como un sujeto pasivo de la conducta de genocidio. Nos hacemos la pregunta, ¿los grupos culturales están excluidos del tipo? Los grupos culturales están excluidos de la protección del tipo. Sin embargo, su protección podría darse siempre y cuando tengan una relación con los grupos que sí están protegidos por el genocidio, es decir, los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, incluso los grupos políticos. Por ejemplo, una conducta que lleva al exterminio de las tribus urbanas que se encuentran en grandes ciudades, pues no podríamos considerar que se trata de un genocidio, a no ser que esos grupos urbanos tengan una relación con alguno de estos grupos que sí tienen protección por parte de la tipificación del genocidio, es decir, los grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos, etc. Eso incluye también a la población LGTBI. La población LGTBI no es sujeto pasivo del tipo penal de genocidio, salvo si el exterminio de esta población tiene relación con los grupos que sí tienen o sí se encuentran protegidos o sí se encuentran descritos como sujetos pasivos de la conducta de genocidio. Objeto sobre el que se concreta la conducta. Materiales, grupos humanos, nacionales, étnicos, raciales o religiosos o políticos. Jurídico, el derecho a la existencia del grupo. Recuerden ustedes que el bien jurídico debe entenderse desde el punto de vista que lo que se pone en riesgo es el derecho a la existencia del grupo. Conducta y resultado. De carácter compuesto alternativo y consiste en ocasionar la muerte a los miembros del grupo que ya hemos mencionado. Aquí mencionamos las formas en las cuales puede ocurrir la conducta de genocidio. No me voy a detener acá porque más adelante vamos a ver esto de forma más detallada. Tipo subjetivo del genocidio. La conducta es de comisión dolosa. El dolo se predica de una de las cualquiera de las modalidades delictivas del comportamiento. Se trata de conocer y querer la muerte de los miembros del grupo. Es decir, es un tipo penal que se comete siempre de forma dolosa, con intención, conocimiento de los hechos más voluntad. La conducta genocida no se comete de forma culposa ni de forma preterintencional. Siempre debe ir la conducta dirigida a la comisión de este tipo penal. Aparte de esto, y algo ya muy importante para cerrar esta primera parte del estudio de este tipo penal, es que para que pueda existir o para que podamos hablar de conducta genocida, debe concurrir un ingrediente subjetivo. Y este ingrediente subjetivo es el pretender la extinción del grupo.
Este ingrediente es fundamental para la tipificación de la conducta. Sin este ingrediente podríamos estar hablando de otro tipo de conductas. Por ejemplo, alguien que procure la muerte de una persona que haga parte de una comunidad indígena. Esa muerte no necesariamente se va a entender por genocidio, aun cuando sea la muerte. ¿Por qué? Porque lo que se castiga en el genocidio es la intención, es ese ingrediente subjetivo de querer la extinción del grupo por su pertenencia a ese grupo, no simplemente cualquier muerte por otro interés particular. En esos casos podríamos estar hablando de una conducta, por ejemplo, de homicidio, lesiones o incluso de delitos contra la humanidad como la desaparición forzada. Entonces es muy importante tener en cuenta este ingrediente subjetivo. Y aquí concluimos. Por tanto, el delito de genocidio requiere para su tipificación de un ingrediente especial subjetivo, esto es, un propósito específico del actor que consiste en la intención de destruir total o parcialmente el grupo. Por ello, concluimos, la doctrina considera que el genocidio consiste en la realización de determinados delitos comunes que se agrava en virtud de la finalidad del autor. ¿Cuál es la finalidad que se exige del autor como sujeto activo de la conducta de genocidio? Ese ingrediente especial subjetivo que es la extinción, querer la extinción total o parcial del grupo, de las personas pertenecientes a ese grupo por el hecho de pertenecer a ese grupo. Si ese ingrediente subjetivo no concurre en la conducta que estamos analizando, pues no estamos hablando de genocidio. Por ejemplo, imaginemos el caso de un terrateniente que simplemente quiere ahuyentar de su finca a unos indígenas que transitan por ella y le suelta los perros. Los perros los lesionan, pero la finalidad de él no es ni siquiera exterminarlos, extinguirlos, simplemente ahuyentarlos. Ahí no podríamos hablar de genocidio, podríamos hablar de otra conducta. Por ejemplo, si alguno de los indígenas resulta muerto, podríamos hablar de homicidio. Si alguno resulta lesionado, podríamos hablar de lesiones personales. Pero ¿por qué no concurre la conducta de genocidio en ese caso que estamos planteando? Porque no hay el ingrediente especial subjetivo, que es querer la destrucción total o parcial del grupo. Entonces es muy importante que concurra este ingrediente subjetivo. Voy a dejar acá esta primera parte del estudio del tipo penal de genocidio. Y en un segundo video continuamos con este análisis para que no se haga tan extensivo este estudio. Los invito, como les vengo mencionando desde un principio, a suscribirse al canal y a compartir su contenido. Después veremos la segunda parte del estudio de este tipo penal. Muchas gracias.